A ver, parece que está mejor. Bueno. Características entonces del hipermundo. La nueva acepción del espacio en que vivimos. Bueno, no tan nueva. Esto de hipermundo se comienza a hablar alrededor de los años 70 en el Club del Hypermonde en París, por un grupo de personas que empezaban a ver cómo las redes iban creando una nueva dimensión en la percepción humana. Bien, hay conceptos previos con los que debemos trabajar antes de pasar directamente al hipermundo. Un concepto previo que es interesante de analizar es uno que lanzó Vernadsky hace tiempo y después el jesuita Teilhard de Chardin lo fue aplicando con mayores bases filosóficas actuales. Es el concepto de noósfera. El concepto de noósfera basado en la atmósfera de conocimiento que rodearía la Tierra generada por los humanos. O sea, tenemos una geósfera, una biosfera y entonces una noósfera. Y otro concepto que es el que inicia Foucault en su momento, que es el concepto de heterotopía. La heterotopía es como lugares aislados de la realidad, separados, como puede ser una cárcel, como puede ser un convento, que están en espacios cerrados, limitados, y mantienen una realidad distinta de la realidad que se maneja en el resto del mundo. Bien, en este caso el hipermundo sería una heterotopía universal, pero muy frágil, porque depende de su conexión a un enchufe, de su conexión a una base eléctrica que la mantiene y a unas redes interconectadas que la comunican. Nuestro gran contexto. En este contexto que compartimos con todos los seres que habitan en este planeta, tenemos varios niveles. Un nivel es el nivel físico, la geósfera, ¿cierto? O sea, todo lo que es físico perteneciente al planeta Tierra, todo lo que corresponde a la Tierra en sí como planeta físico. Montañas, geografía en general, ¿cierto? Mares, etc. Por encima de ello está la biosfera, los seres vivos que habitan el planeta, entre los cuales estamos nosotros, los humanos, los homininos o homínidos, como se decía antes. Y el contexto que conforman los seres con conciencia y con capacidad de gestionar el conocimiento, de manejar el conocimiento, de crear conocimiento, que sería la noósfera. La noósfera está muy bien planteada, y insisto en ello, por Teilhard de Chardin, ya a mediados del siglo pasado. Entonces nos encontramos con que en la actualidad, al añadir la dimensión virtual en la noósfera, ya como una capa de lo digital, el hipermundo está conformado por la geósfera, más la biosfera, más la noósfera. Es un conjunto que se interrelaciona de manera completa. Nuestro hipermundo, entonces, como lo planteó inicialmente el doctor Víctor Sandoval de la École de Pont-et-Chaussée de Cité Descartes en París, estaría formado por un mundo que tiene 5 dimensiones. Las 3 habituales, ¿no es cierto?, que conocemos, largo, ancho y alto, y nos permiten percibir volúmenes. El tiempo, una dimensión hasta ahora que tiene una sola dirección, que es de pasado a futuro, y la dimensión digital, que es una dimensión multidimensional. O sea, es una dimensión que tiene otras dimensiones, las contiene, y contiene más seguramente que las que conocemos hasta hoy. Lo que ven detrás de mí, ese cuadro, que lo pueden ver con detalle si amplían la imagen, es de Guayasamín. Una litografía de Guayasamín, el gran pintor ecuatoriano. Bueno, ¿por qué los espacios digitales son considerados una dimensión o podemos considerarlos una dimensión adicional
a las dimensiones que percibimos habitualmente. Porque cuando una dimensión altera a las otras, o un elemento altera a algunas dimensiones, es posible considerarlo dimensión. Bien, la dimensión digital altera nuestras percepciones, altera nuestra percepción del espacio y del tiempo, de nuestro espacio-tiempo. Hace relativa a la distancia, ¿no es cierto? Yo estoy no sé a cuántos kilómetros de usted, pero no estoy al lado, y da lo mismo. Hace relativo al tiempo, porque hay una relación entre las personas conectadas a la dimensión digital que puede ser sincrónica en el mismo momento o asincrónica a lo largo del tiempo. Para comprender la forma de presentar nuevas propuestas educativas, necesitamos considerar que la percepción humana ha cambiado, que el espacio-tiempo se considera de otra forma. ¿Ya? No podemos mantener la forma de educar de un mundo de 4 dimensiones en un mundo de 5. Tenemos que considerar la relatividad del tiempo y la relatividad del espacio, en especial la del espacio, porque nos ayuda a disponer de profesores de cualquier parte del mundo para enseñar un tema. Y la del tiempo, porque el estudiante ya no es necesario que esté en la sala de clases, en el aula, escuchando lo que el profesor dice. Lo puede escuchar las veces que quiera mirando un video, como es este caso. No podemos seguir con la educación o las propuestas educativas de la era industrial. Por eso todas las propuestas nuevas que consideran la dimensión digital son interesantes. Un ejemplo interesante que recomiendo son las nuevas propuestas educativas de Nueva Zelanda y en nuestro mundo de idioma castellano, las propuestas realizadas en San Luis alrededor de las escuelas generativas. Las clases pueden ser síncronas o asíncronas. Un estudiante puede aburrirse y ver la clase 500.000 veces cuando tiene tiempo y cuando más le interesa. Un buen ejemplo de esto es lo que hace Khan en su Khan Academy con las clases de matemáticas en especial y las demás que ha ido incorporando últimamente. Lo llamado o la llamada Flipped Classroom o clase invertida también es otro buen ejemplo de la incorporación de la dimensión digital a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Prestemos atención entonces a los grandes cambios que implica vivir en un hipermundo. Para usted como profesional o para una empresa es más importante el espacio web que las oficinas. Podría ser, y de hecho las hay, muchas empresas que no disponen de espacios físicos o sus espacios físicos son pequeños y sus áreas de negocio son gigantes. Observen lo que sucede con los espacios de comercio, AliExpress, eBay, Amazon, que empiezan a reemplazar a las grandes superficies, a las grandes tiendas, a las tiendas tradicionales, al hipermercado, al supermercado. Observa su supermercado y verá que cada vez hay más posibilidades de comprar online. Y la cantidad de dependientes de supermercados que han quedado sin trabajo este año 2017 en Estados Unidos ha sido enorme. Y esto irá cada vez a más. Es importante por eso entonces que en el proceso educativo formemos a la gente para no ser dependientes del supermercado, porque ese trabajo se termina. Observa también lo que pasa con los conductores, los vehículos autónomos, los trenes autónomos, camiones autónomos, taxis autónomos o manejados por un sistema semilaboral, como es el caso de Uber o de Cabify, que matarán al taxi tradicional. Eso queda absolutamente claro también. Es otra línea de trabajos que se pierde. Para cualquier persona que en este momento quiera trabajar en nuestro entorno hipermundial, es más necesario dar a conocer su WhatsApp, su correo electrónico, su red social, mucho más importante que su red física, que su dirección física, perdón. Con la dirección física es difícil llegar a él. Es difícil,
desplazarse es un costo muy alto. Por el WhatsApp es gratuito, por el correo electrónico también, mirando una web tridimensional, por ejemplo, que es lo que en este momento está creciendo. Continuando un minuto con la diapositiva anterior, en estos momentos hay una crisis en una profesión, que es la profesión periodística. Las agencias de noticias de tamaño medio y pequeñas comienzan a desaparecer porque son sustituidas por la generación de noticias directamente en las redes sociales. En Argentina recientemente ha desaparecido la red Diarios y Noticias, que era una agencia de noticias tremendamente importante. Y esto está sucediendo en todo el mundo. La profesión se tiene que repensar, se tiene que replantear. Implica replantear, por supuesto, las carreras universitarias también. Bueno, el hipermundo es una heterotopía. ¿Qué es una heterotopía? Una heterotopía es un espacio diferente al habitual en un mundo, en un espacio universal. En el planeta Tierra todos vivimos de una cierta forma, pero tenemos espacios que tienen reglas diferentes. Un ejemplo claro es una cárcel. Las reglas dentro de la cárcel para los internos son diferentes que para la gente que vive libremente. También, y lo que planteaba Foucault, también son los prostíbulos, son espacios diferentes, que no tienen las mismas reglas que existen afuera. Los cementerios. Es difícil que alguien se plantee organizar una fiesta en un cementerio. Entonces, una heterotopía es un espacio en el que las normas que rigen son diferentes a las normas que habitualmente utilizamos en nuestra vida. El caso de la dimensión digital es una gran heterotopía y es la única heterotopía que es mundial y que compartimos todos. Una heterotopía muy frágil además porque depende de un enchufe. Desconectamos el enchufe y se acabó la heterotopía. Podrán ver también en los videos del profesor Víctor Sandoval elementos de la relatividad digital, que es diferente que la relatividad en el mundo real, entre comillas. Cuanto más grande es un objeto en el mundo real, es más sólido, por ejemplo, una montaña. En cambio, en un espacio digital, más grande implica mayor fragilidad, mayor dependencia del enchufe o de las baterías, mayor dependencia de la capacidad y calidad de transmisión. Cuanto más grande es un fichero, tiene mayores posibilidades de corrupción. Entonces, en el espacio digital el tamaño importa, pero a la inversa. Más ejemplos de heterotopías. Los cementerios, como dijimos antes. La web profunda o deep web es un mundo diferente, incluso dentro de lo digital. Los espacios de los delincuentes, de las mafias en la red, que son espacios ocultos, manejados con sus códigos propios, a los que es muy difícil entrar, a los que son muy difíciles de intervenir y que funcionan en la red Internet utilizando protocolos muchas veces diferentes del protocolo IP. ¿Ya? Los mercados negros, el black market, también opera como una heterotopía. Cada vez estamos más dentro de la heterotopía. Cada vez estamos más dentro del hipermundo. Cada vez nos es más fácil visitar otros países, visitar otras zonas de la Tierra, visitar otras ciudades. Por ejemplo, con unas gafas 3D muy baratas, $10 habitualmente, ¿no es cierto? Podemos ir a Roma, a París, a muchos lugares que están ya digitalizados. Y obviamente la relatividad del tiempo se ve al ver que usted puede ver esta clase, esta cabeza parlante, las veces que quiera, independientemente del tiempo. Entonces esta relatividad, este hipermundo, influye fuertemente en nuestros procesos de enseñanza, de aprendizaje y por ende de comunicación. El estudiante del hipermundo
Estudia los mapas, por ejemplo, por Google Maps o por cualquier herramienta que le permita manejar mapas. Los planos por herramientas tipo Waze o cualquier herramienta digital que maneje planos de ciudades. Si usted quiere aprender cocina húngara, por ejemplo, busque recetas en la red. Si quiere aprender historia, la Wikipedia, que es más completa que lo que fue nunca la Enciclopedia Británica y mucho mejor evaluada por pares que discuten entre sí. Ya, como anécdota les comento que yo estoy bloqueado en Wikipedia por intentar defender a una persona que considero que ha sido injustamente condenada. Bueno, si alguien quiere aprender matemáticas, o se va a los sitios web del Ministerio de Educación Español, que son muy buenos, o va a Khan Academy, o busca a la gente de Wolfram. Si quiere libros para leer o para aprender, en Amazon tiene miles de libros, espacios un poco más clandestinos, entre comillas, como ebiblioteca.org, libros, que permiten acceder al derecho social que todos tenemos a la cultura. Recomiendo privilegiar el derecho social sobre el derecho de explotación, cuando es necesario. Si puede pagar, pague. Vemos entonces enormes diferencias entre la educación en la era digital y la educación en eras anteriores. Ahora, el estudiante que sea lo suficientemente despierto, que tenga una alfabetización digital adecuada, que sepa utilizar la dimensión digital para su crecimiento personal, tiene acceso a miles de profesores, a miles de formas de aprender. Entonces no podemos presentarle una escuela del siglo XIX porque obviamente se aburrirá y desertará. No es que existan los famosos nativos digitales. No, si realmente es muy probable que si traemos un Neandertal y lo criamos en esta época, se adaptaría también a usar un teléfono celular y lo aprendería rápidamente. Lo que nosotros tenemos que fortalecer es una educación de futuro, una educación para desempeñarse de manera efectiva, para emprender y no limitar las capacidades personales en la era digital, en el hipermundo. Hemos de pensar educación para 20, 30, 40 años más, en que el 80 o 90% de los puestos de trabajo actuales habrán desaparecido. Necesitamos pensar la educación de manera compleja, y esto ya lo iremos viendo próximamente en otras presentaciones. Le entrego entonces algunos lugares en la web para que busque información, para que los use como puntos de arranque con respecto a elementos más profundos para contextualizar mejor, para profundizar más en el hipermundo. El hipermundo es el espacio en el que hoy vivimos. Seguiremos tratando este tema en otros videos del curso. Gracias por la atención.